Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento? ¿Dudas que tengan? Buenos días, buenos días. Bueno, entonces estábamos viendo la hemostasia, ¿sí? Ya vimos que cuando hay un daño en un vaso sanguíneo, lo primero que surge es un reflejo axonal a través del sistema nervioso, de los nervios, que ocasiona una vasoconstricción, ¿sí? Esa vasoconstricción va a ser la zona lesionada, la va a ser. Y posteriormente viene la hemostasia primaria. Y esta hemostasia primaria nos la van a dar las plaquetas, ¿sí? Con sus actividades como es la adhesión, agregación, secreción. Posteriormente a esto vamos a tener la hemostasia secundaria, que es donde se lleva a cabo la cascada de la coagulación. Todos estos procesos se realizan en conjunto, ¿sí? No hay realmente un límite claro donde nosotros podamos decir, ah, miren, aquí empieza la hemostasia primaria y aquí termina, y aquí empieza la secundaria y aquí termina, sino que es un conjunto de, de procesos que llevan a cabo o que todos en conjunto van a evitar que esa sangre salga de los vasos sanguíneos, ¿no? Posteriormente a eso viene otro proceso que es la fibrinolisis, que es la destrucción de ese coágulo que se formó. Cuando el coágulo está, acuérdense, cuando el coágulo se presenta dentro del vaso sanguíneo, es un trombo. Ahora, se necesita degradar eficientemente ese trombo para que no se ocasione un émbolo, ¿sí? Y que el vaso sanguíneo vuelva a reestructurarse, ¿sí? Vuelva a repararse a como estaba antes. Y estábamos también mencionando que una cosa es que se forme un trombo y que tenga una buena resolución, y otra es que de trombosis, ¿sí? Y estábamos viendo, por ejemplo, acerca de cómo se nutre un vaso sanguíneo. Un vaso sanguíneo se nutre a través de su capa más externa, ¿sí? Y después se va nutriendo hacia el endotelio vascular, y el endotelio vascular se nutre por difusión, ¿sí? Y entonces los vasos sanguíneos generalmente no llegan directamente al endotelio. Entonces se quedan en el espacio subendotelial, y entonces el endotelio, el epitelio vascular, se nutre a través de difusión. Esto hace que cuando disminuya, por ejemplo, la perfusión de los vasos sanguíneos, que disminuya la irrigación hacia los vasos sanguíneos, el primer tejido que va a verse afectado, pues va a ser el epitelio. Y principalmente estos vasos sanguíneos, cuando son periféricos, lo vamos a notar cuando exista hipoxia. Cuando hay hipoxia, este epitelio va a ser el primero de vasos periféricos, va a ser el primero en dejar de nutrirse eficientemente y va a empezar a morir. Y se puede desencadenar fácilmente entonces una trombosis. Esta trombosis, cuando es en todo el cuerpo, ¿sí? Cuando se presenta en varias partes del cuerpo, que es sistémica, y que se presentan pequeños trombos, se le conoce como coagulación intravascular diseminada.
¿sí? Coagulación intravascular diseminada. Igualmente se puede producir por una septicemia. Una septicemia son contaminación de la sangre. La contaminación de la sangre puede ser por muchas situaciones, por ejemplo, toxinas. Las toxinas generalmente dañan las membranas celulares y hacen que las células se lleguen a morir. Microorganismos también pueden ser lo mismo, toxinas de estos microorganismos. Entonces, por eso es que generalmente las septicemias más fuertes o, digamos, lo más dañinas son aquellas ocasionadas por bacterias gram negativas que tienen enzimas que son toxinas para el organismo, ¿sí? En su interior. Y también, por ejemplo, otra cosa que puede causar trombos son cambios en la composición de la sangre, ¿sí? Esto se puede llevar a cabo por una hipercoagulabilidad, por destrucción tisular masiva, generalmente eso se presenta principalmente por lesiones traumáticas, ¿no? O en individuos politraumatizados. Están politraumatizados, generan, bueno, se destruyen vasos sanguíneos, estos vasos sanguíneos generan trombos y estos trombos muchas veces no son tan eficientes porque acuérdense que los procesos para evitar la salida de la sangre conllevan plaquetas y llevan factores de la cascada de la coagulación y estos si son en gran medida o en muchas partes del cuerpo puede haber una trombosis por desgaste. Se acabaron, no hay tantas plaquetas para seguir deteniendo la salida de sangre y también se empiezan a agotar los factores de la cascada de la coagulación y entonces estos coágulos, ¿sí? Estos coágulos que se están formando no son tan eficientes. Se están formando coágulos, pero no son tan eficientes. Y esta destrucción tisular masiva, aparte de producirnos trombos, pueden esos trombos desprenderse fácilmente por no ser tan estables y provocar algo que se conoce como tromboembolia, ¿sí? La tromboembolia, nosotros la vamos a ver que si se produce en la periferia, generalmente va a viajar, ¿no? A través de los vasos sanguíneos. Y en la periferia tenemos vasos pequeños, que conforme van a ir avanzando y van regresando al corazón, se van a hacer más grandes esos vasos. Cuando estos émbolos, por ejemplo, viajan a través de las venas o se producen en las venas, van a irse a tejidos periféricos. Y cuando están en tejidos periféricos, vamos a observar que los infartos o la falta de irrigación se va a presentar en la periferia, ¿sí? Por estos émbolos. Pero si surgen en las arterias, van a ir directamente al corazón. Sí, van a retornar al corazón porque son vasos pequeños los que están en los tejidos capilares arteriales, son pequeños y conforme va avanzando los vasos se van haciendo grandes, llega al corazón en una zona que también está grande y posteriormente viajan hacia los pulmones y del corazón a los pulmones los vasos van a ser diferentes, se van a hacer de gran calibre a pequeño calibre y es donde se van a atorar estos émbolos y entonces cuando surge esta trombosis o tromboembolia a nivel arterial, generalmente lo que se va a provocar va a ser una tromboembolia pulmonar, ¿sí? O cerebral. Bueno, también tenemos que regular la coagulación y para esto se regula a través de varios procesos, ¿no? Unas que son enzimas, ¿sí? Que van a hacer lo que es la fibrinolisis.
la degradación del coágulo. ¿Sí? Acordémonos que está hecho de fibrina, entonces lo que hacen esas enzimas es destruir la fibrina, entonces son enzimas fibrinolíticas. Una cosa que va a impedir que se formen grandes coágulos o trombos muy grandes en el torrente sanguíneo va a ser la misma corriente sanguínea que va a diluir ese agregado de factores de la cascada de la coagulación y las plaquetas. La misma corriente sanguínea va a ir limitando el que se empiecen a agregar más, porque al final del coágulo, el coágulo se vuelve esta fibrina, cuando se adhiere a todo lo que se está formando ahí para detener la sangre, se vuelve insoluble, entonces ya no se pueden pegar más factores de la cascada de la coagulación ni más plaquetas, ¿sí? Por esta red de fibrina insoluble. Y entonces la corriente sanguínea también nos ayuda a despejar esa área y nos va a dar una forma de ese coágulo, que es una forma como si fuera de coma, ¿sí? En el cual va a tener una cabeza, un cuerpo y una cola. Y la cola va a dirigirse conforme va a ir la corriente sanguínea. Y también tenemos algunas otras, les decía, proteínas que son eh, hemolíticas, van a hemolizar este, esta fibrina, ¿sí? Fibrinolíticas más bien. Y una de ellas es la antitrombina 3, que va a secuestrar algunos factores de la cascada de la coagulación para que no se siga perpetuando esta coagulación, ¿no? Que no se siga haciendo un trombo más grande. La antitrombina 3. Y también tenemos a la proteína C y S, que van a inactivar a los factores 5 y 8 respectivamente de la cascada de la coagulación. Y también va a verse limitada porque las plaquetas sí quedan atrapadas dentro del coágulo, y recordemos que las plaquetas también tienen un factor de la cascada de la coagulación que es el calcio y los fosfolípidos. Entonces ya también no tenemos calcio ni fosfolípidos, ¿sí? Bueno, después los trombos los vamos a clasificar de acuerdo a dónde se produce, ¿no? Ya les había comentado ahorita que se pueden producir en arterias, venas y también en vasos linfáticos. Entonces, dependiendo de dónde se produzcan, pues tenemos trombos arteriales, venosos o linfáticos, y también en dónde se encuentren, también tenemos trombos cardíacos y capilares. ¿Sí? Ahora, dependiendo del contenido que tengan estos trombos, nosotros los podemos llegar a apreciar de color rojo, blancos o laminados. El blanco no es como tal blanco, sino que es ligeramente transparente. Ahora, los trombos van a tener esa tonalidad rojiza porque es la de los glóbulos rojos que se encuentran atrapados dentro de un trombo. Al haber poca cantidad de glóbulos rojos en ese trombo, pues por eso los que los vamos a ver blancos, o los vamos a poder observar laminados, unos espacios que se ven rojos y otros blancos, blanquecinos o transparentes. También los vamos a clasificar de acuerdo a si son sépticos o asépticos. Por ejemplo, uno séptico es que está contaminado. Podemos llegar a encontrar trombos que en su interior pueden llegar a tener microorganismos. Entonces, un trombo séptico. O algunos objetos extraños. O pueden llegar a tener toxinas, ¿sí? Atrapadas ahí. Entonces, son trombos sépticos. Y tenemos los trombos asépticos,
como el que se produce por alguna lesión, ¿sí? Y que únicamente tiene contenidos de la cascada de la coagulación y células de las células sanguíneas, ¿no? Y algunos células de tejidos. Esos son trombos asépticos. Entonces, los que acabamos de ver hace un momento son los que limitan la formación de un trombo, ¿no? Y nos van a ayudar a que si no se forma tan grande, vamos a llegar a ocasionar la fibrinolisis. Entonces, un trombo va a tener dos tipos de terminación, una favorable y una desfavorable. La favorable es que va a haber una licuefacción de ese trombo. Generalmente ese trombo va a tener que ser aséptico. Y hay una proteína que también se activa. Esa proteína se activa en presencia de fibrina. Es un simógeno también en la circulación que se llama plasminógeno. Y este plasminógeno, cuando hay fibrina insoluble, se activa y se convierte en plasmina. Y esta plasmina es la principal proteína que va a ocasionar la fibrinolisis. ¿Sí? Y entonces esta fibrinolisis va a destruir poco a poco el trombo y lo que se pueda llegar a desprender de ahí va a ser fagocitado por los leucocitos. ¿Sí? Y entonces nosotros vamos a tener una terminación favorable del trombo. Después de que se empieza a destruir, también hay una organización celular. ¿Sí? Eso quiere decir que si no hubo un daño considerable a la membrana basal del epitelio, se va a volver a regenerar esas células y va a volver a existir una canalización de esos vasos sanguíneos. Ahora, algo que va a ayudar mucho a la organización y canalización es el vasa vasorum. Por ejemplo, un vaso sanguíneo cuando llega a tener un daño que es externo y se rompe el vaso sanguíneo, irremediablemente hay daño en la membrana basal y hay un daño grave en la membrana basal. Ahora, ¿quién nos va a reponer esa membrana basal? El vasa vasorum, la irrigación de los vasos sanguíneos. Por eso es que en un vaso sanguíneo, si esta lesión no es tan grave, generalmente vamos a poder repararlo eficientemente gracias a que tenemos una membrana basal que va a ser restituida, que viene del vasa vasorum. ¿Sí? Y así se va a organizar y canalizar otra vez un vaso y quedar así como si no hubiera tenido ningún daño. Y esto es muy importante porque nos impide que esos vasos sanguíneos tengan una cicatrización, ¿sí? No se forman cicatrices, entonces vuelven a tener su poder de constricción y relajación. Pero también tenemos una terminación desfavorable, ¿no? Cuando hay una licuefacción de ese trombo y que sea séptico, que tenga en su interior bacterias, toxinas u objetos extraños que no se pudieron degradar. No lo puede degradar la plasmina por ser microorganismos. Estos microorganismos pueden llegar a desprenderse con partes del trombo y convertirse en un émbolo aséptico. Y los émbolos asépticos pueden provocar septicemia y si siguen viajando van a provocar una oclusión de un vaso. Esta oclusión de un vaso va a llevarnos a una isquemia del tejido, a un infarto y necrosis del tejido. ¿Sí? Bueno, Antes entonces, antes del infarto, ¿qué provocaba? ¿antes de qué, perdón? ¿Del infarto? ¿Qué provocaba? Una isquemia.
Isquemia es la deficiencia en la llegada de la sangre. ¿Sí? No llega la sangre a ese tejido. Es una isquemia. Bueno, Ok. sí. Entonces, los émbolos también, pues son partículas. Ya una embolia ya no puede ser algo que es fisiológico. Cualquier embolia es patológica. ¿Se acuerdan que hablamos de la trombo? Que un trombo puede ser fisiológico, pero una trombosis ya es patológica. Aquí en el caso de la embolia, cualquier partícula orgánica e inorgánica que esté libre en el plasma y que sea algo extraño, va a ser un émbolo. ¿Sí? Entonces, una embolia es algo patológico y una embolia puede ser o puede estar constituida de varias cosas. ¿Sí? Cualquier partícula orgánica o inorgánica. Y puede ser fibrina, ¿sí? Que eso lo conocemos como un émbolo aséptico, ¿sí? Que es la fibrina que normalmente y ya les dije cómo se puede llegar a formar, ¿no? Cuando hay un evento en el cual se están ocupando muchas, por ejemplo, plaquetas y muchos factores de la cascada de la coagulación, estos empiezan a agotarse y entonces el coágulo ya no es tan firme, ¿sí? El trombo ya no es tan firme y con la misma circulación sanguínea se puede desprender y provocar un émbolo de fibrina. También podemos tener émbolos de parásitos. Ya hemos hablado de algunos parásitos como los Strongylus o la Dirofilaria, ¿sí? Que los parásitos pueden llegar a ocasionar émbolos, los parásitos adultos o sus larvas. También los ascaris, que tienen una migración hepatocardiopulmonar, pueden llegar a los vasos sanguíneos. También tenemos émbolos bacterianos, ¿sí? Bacterias que pueden llegar a ocasionar una bacteremia y que pueden llegar a ese daño que ocasionan en los vasos, ocasionan algunos émbolos bacterianos. Podemos llegar a tener émbolos de lípidos. Los lípidos normalmente viajan en el torrente sanguíneo con proteínas, adheridos a proteínas. ¿Se acuerdan de las lipoproteínas? Un lípido no puede estar viajando en el torrente sanguíneo por sí solo, por ser una molécula insoluble. Entonces, se puede provocar que haya lípidos en la sangre y ocasionen émbolos lipídicos. Esto se presenta principalmente cuando hay una fractura de grandes huesos, de los huesos largos. Los huesos largos en su interior tienen algo que conocemos como médula ósea. La médula ósea es rica en lípidos y estos lípidos pueden viajar a través de las arterias, ¿sí? Perdón, de las venas hacia el corazón y ocasionar un émbolo lipídico. ¿Sí? Pero principalmente se presentan cuando hay fracturas de los grandes huesos. En algunas iatrogenias, por ejemplo, cuando se pone una solución intravenosa que pueda llegar a entrar aire o gas, ¿sí? En el cuerpo, se provoca un émbolo de gas, pero se dice que, por ejemplo, se requieren cerca de 10 a 20 mililitros de gas para que realmente pueda ocasionar un daño severo o un émbolo severo en alguna parte del cuerpo. Si son pequeñas cantidades de aire o gas, que son 10 a 20 mililitros de gas por kilo, ¿eh? Entonces se requiere de gran cantidad de gas o aire para que pueda ocasionar un émbolo que sea dañino, ¿no? Para el cuerpo. Y también cuerpos extraños como puede ser una espina, va a depender del tamaño del paciente, pero pueden ser objetos como espinas, objetos vegetales,
hasta el mismo catéter, si se nos llega a romper el catéter, ¿sí? O lo llegamos a cortar por accidente, puede viajar a través de los vasos sanguíneos y ocasionar lo que conocemos como un émbolo. Y entonces, pues dependiendo de qué sea el émbolo, pues ya podemos llegar a clasificarlos, ¿no? Como un émbolo fibrinoso, parasitario, bacteriano, micótico. Aquí hay uno que no habíamos tocado, que son los émbolos celulares. Las células que se puedan llegar a desprender y que normalmente no deberían de viajar a través del sistema sanguíneo, si nosotros las encontramos presentes, constituyen lo que se conocen como émbolos celulares. ¿Sí? Bueno, estos ya los vimos, émbolos de grasa, o lipídicos, émbolos gaseosos y los émbolos por cuerpo extraño. Ahora, ¿qué son los émbolos celulares? Son células que están viajando en el torrente sanguíneo y que normalmente no deberían de estar ahí. Estos principalmente se van a presentar en individuos que tengan tejidos que se desprendan fácilmente las células. Los tejidos normalmente no desprenden células, no se desprenden por sí solas las células. Solamente que sea un tejido dañado. ¿Sí? Por ejemplo, donde existe una gran cantidad de necrosis, pueden viajar células. Pero las células son pequeñas y muchas veces no ocasionan trastornos tan severos, porque una vez que llegan al torrente sanguíneo pueden viajar un momento y son reconocidas como extrañas o dañadas y van a ser fagocitadas por los leucocitos. Pero tenemos otro tipo de células que se desprenden principalmente en los tumores, en las células cancerosas. Las células cancerosas, ¿sí? Como no tienen, acuérdense que las células cancerosas, ya habíamos hablado un poco de ellas, que no tienen relación con las células que tienen alrededor, ¿sí? No tienen esa relación estrecha que tienen todos los demás tejidos. Esas células crecen, pero crecen como si fueran únicas, ¿sí? Y por eso es que están en constante mitosis, se están dividiendo constantemente. Entonces, esto hace que esas células no tengan una adhesión muy buena hacia las células que están alrededor. Y estas células se pueden desprender muy fácil. Otra cosa que tienen los tejidos neoplásicos o cancerosos es que tienen una elevada irrigación. Entonces, por eso estas células pueden viajar a través de la parte venosa también fácilmente, ¿sí? Las arterias llegan, irrigan, y esa irrigación excesiva ocasiona una elevada presión sanguínea en ese tejido que está incrementando, ¿sí? La presión, ese tejido tiene un incremento de la presión por la elevada irrigación que tiene. Y entonces la salida o el retorno venoso, ¿sí? Puede arrastrar células neoplásicas hacia el torrente sanguíneo. ¿Hacia dónde van a ir esas células neoplásicas? Nosotros ya vimos cómo está la circulación dependiendo de la presión, ¿no? Llega una presión hacia el tejido y esa presión va a ir hacia las venas. ¿Y hacia qué otro tejido va a ir esa presión sanguínea? Salida de un tejido. ¿Alguien me puede contestar? ¿Hacia dónde se van a dirigir esas émbolos celulares? A las arteriolas y los capilares. No, acuérdense, los que llegan son las arterias. Incrementan la presión en ese tejido. Y ese tejido tiene una elevada presión por la elevada irrigación que tiene y van a salir, ¿no? Esas células.
¿Hacia dónde se van a dirigir esas células? Que son malignas, ¿no? Que son cancerosas. Hacia el corazón. Se van a Hacia las dirigir venas. hacia las venas, van a salir a través de las venas y se van a dirigir Al hacia el corazón. sí. Van a irse, pueden llegar al hígado. Acuérdense que del hígado sale la irrigación hacia la vena cava, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos una célula que está en el brazo, no va a irse al hígado, ¿no? En una pierna tampoco va a irse al hígado. Si está en un hueso de una pierna, no va a irse al hígado. Si está en el hígado, puede viajar hacia otro lado, pero va a ir hacia la vena cava. Y la vena cava es muy grande. Y después, ¿hacia dónde se va? Hacia el corazón. Y después, acuérdense que es una célula, que está viajando Hacia los pulmones. hacia los pulmones. Efectivamente, y en los pulmones, ¿qué va a pasar? Se va a detener. Entonces, ¿cuál es el principal o los principales órganos en donde se ocasiona metástasis? Metástasis es lo que ocasionan los vasos, los tumores, perdón, que migran de un lugar a otro, ¿no? Se van, esas células tumorales migran de su origen y se van a otro lugar, a otro tejido. Entonces, ¿cuál será uno de los principales tejidos en donde se provocan las metástasis? En el tejido pulmonar. En el tejido pulmonar, ¿no? ¿Qué otro tejido podemos llegar a encontrar metástasis? El hígado. No. Acuérdense, el hígado, si surge el tumor, por ejemplo, en el páncreas, en el intestino, en el intestino, estómago y vaso, sí podría irse al hígado. ¿Sí? Pero si surge en otro lugar, se va a los pulmones. ¿Vale? Esto es por el sistema porta. Pero ¿qué pasa? ¿Qué otro lugar tenemos en donde se presenten las metástasis? Tienen que recordar, por ejemplo, lo de la circulación, cómo era que se equilibraba la presión sanguínea cuando veíamos lo del edema, A los riñones. ¿no? ¿Se acuerdan que cierta presión se iba hacia los vasos linfáticos? Sí, profe. 1 milímetro de presión, entonces ¿hacia dónde se generaría también metástasis? En el sistema linfático. En los nódulos. Hacia los ganglios linfáticos, ¿sí? Entonces las embolias celulares que se presentan en mayor medida cuando hay una neoplasia, ¿sí? Que generalmente son malignas, que son las que ocasionan metástasis, vamos a tener que van a migrar principalmente a los pulmones y a los ganglios linfáticos. Y si surgen estas neoplasias en estómago, intestinos, vaso o el páncreas, van a poder hacer metástasis más fácil hacia el hígado, ¿sí? A través del sistema porta. Bueno, vamos a ver un tema que es un poco complejo, pero es el choque. Shock.
¿sí? Es un trastorno circulatorio sistémico que se caracteriza por disminución de el volumen de sangre circulante. Ahora, esta disminución del volumen de sangre circulante no necesariamente es porque se pierda la sangre, ¿sí? Se puede llegar a perder, pero también se puede llegar a estancar. Y entonces ya no es un volumen circulante, ya no está circulando la sangre. Se puede llegar a estancar y también ocasionarnos esta disminución del volumen de sangre circulante, ¿sí? También vamos a ver que o más que nada este choque está relacionado con la perfusión sistémica. La perfusión, acuérdense que es la llevada de esos nutrientes hacia los tejidos, pero también la salida de metabolitos que pueden llegar a dañar también a las células o tejidos. Y entonces es una disminución, o sea, una de las características principales del choque es la disminución de la perfusión capilar, ¿sí? Y esto conlleva a una deficiencia en las funciones de la célula. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar porque esto del choque quiero que lo vamos a ver todo en conjunto, ¿no? Vamos a ver mañana. ¿Alguna duda hasta ahorita? Hasta este momento. ¿Dudas que tengan? No, profe. Profe, gracias. Todo bien, profe, gracias. Yo sí, Entonces, profe, sí, dígame. la tromboembolia, la arterial, ¿cómo es que llegó a los pulmones? Usted, No es arterial. ajá. Por ejemplo, la tromboembolia se forman émbolos, ¿no? Por ejemplo, trombo es nada más que se forme un coágulo dentro del vaso sanguíneo. Pero esos trombos, si se hacen en la mayoría del cuerpo, van a empezar a haber trombos ineficientes en la adhesión y se van a poder desprender fácilmente. Y se van a formar émbolos, microémbolos. Esos microémbolos van a poder viajar a través del retorno venoso. ¿Sí? Si se forman en la periferia, por ejemplo, a mí una vez me llevaron un paciente, un perrito, que se atoró en bueno, no me lo llevaron, me hablaron por teléfono. Era un perrito, un Rottweiler, un cachorrito que se atoró en un lazo de cortina, ¿sí? Y se enredó lo que es el abdomen. El abdomen se le enredó y se quedó colgando así por mucho tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que le está pasando allá al perrito? Se está impidiendo el retorno venoso. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de las venas son más superficiales, son más blanditas que las arterias? Y entonces lo que está ocasionando ahí es, sí llega sangre, pero no puede salir. Y entonces se está impidiendo el retorno venoso, no el principal, ¿sí? Porque el principal es la cava, o sea, la cava sí está a salir, pero se está impidiendo el retorno venoso de las cosas que se están comprimiendo, que son las extremidades posteriores. Entonces, ¿qué pasa si nosotros impedimos el retorno venoso? Se empiezan a dañar los vasos sanguíneos por la elevada presión y empieza a desencadenarse lo que es la hemostasia por el daño a los vasos sanguíneos. Y entonces forman microtrombos. Y esos microtrombos, si se están formando
que se están formando en demasía, va a haber algunos que no sean tan adherentes y se puedan desprender. A este perrito lo que le hicieron fue, a mí me hablaron porque le desenredaron el lazo este de cortina que tenía, ¿sí? Y empezó a respirar rápido, ¿sí? Empezó a tener una respiración agitada y en menos de 3 a 5 minutos el perrito empezó a entrar en excitación, convulsiones y se murió. ¿Por qué se murió el perrito? ¿Alguien que me pueda decir? Sí, tromboembolia en cualquier Una lado. Porque tromboembolia. Ajá, pero ¿qué fue lo que le pasó? A la hora de quitarle el hilo que traía o el mecate que traía, ¿qué le pasó? comenzaron a correr los trombos por el torrente sanguíneo hasta que llegaron y se saturaron en algún vaso del sistema pulmonar y no pudieron dejar que haya buen cambio Por, de por oxígeno. eso, por eso empezó a tener problemas respiratorios. Una vez que se quitó ese hilo, se restituyó el retorno venoso. Y entonces, si se restituye el retorno venoso, volvió a correr la sangre hacia el corazón, del corazón pasó a los pulmones, pero esa sangre tenía émbolos, ¿sí? Y todos esos émbolos llegaron hacia el pulmón. Y en el pulmón empezaron a obstruir los vasos sanguíneos. Y entonces ese perrito tuvo una trombosis en los miembros posteriores, en las patitas, los miembros pélvicos, pero tuvo una embolia en los pulmones. Y por eso es que murió de insuficiencia respiratoria. ¿Sí? Ya cuando llegó a la clínica, pues ya iba, ya se había muerto el perrito. Y eso pasó entre 3 y 5 minutos después de haberle quitado el mecate que traía enredado. ¿Sí? Entonces ese perrito murió de una tromboembolia pulmonar. Sí, no sé si me expliqué ahí con lo que me preguntaban. Sí, profe. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? No, ¿No? profe. Bueno, entonces nos vemos mañana. Descansen y cuídense. Hasta mañana igual.